En esta clase vamos a ver cómo grabar datos en un archivo de texto plano. ¿Qué es un archivo de texto plano? Veamos. Por ejemplo, busquemos en nuestro disco algún archivo de texto plano. Generalmente los archivos que tienen la extensión TXT son de texto plano. O sea, todo archivo que tenga extensión TXT es para decirle al sistema que lo abra con el bloc de notas. Le hago doble clic y lo va a abrir inmediatamente con el bloc de notas. Y nos está mostrando ahí que tiene solamente caracteres. O sea, uno lo puede leer directamente. No tiene ningún símbolo raro, ningún contenido binario. En cambio hay otros archivos, por ejemplo este que es un DLL, que si yo lo abro, me pregunta con qué lo quiero abrir, me da una advertencia. Y cuando yo lo abro, se puede ver que no solamente tiene texto, que sí tiene algunos caracteres, pero también tiene principalmente información binaria, que no se entiende nada cuando lo leemos con el bloc de notas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es guardar datos en archivos de texto plano, archivos como este, que al archivo le podemos poner cualquier nombre, le podemos poner la extensión TXT o no ponerle ninguna, igual va a funcionar. Esto lo vamos a ver con el ejemplo de la agenda y se puede extender a cualquier otra información que nosotros queramos grabar en el disco. En la agenda nosotros teníamos 4 variables que eran nombre, dirección, la otra variable era teléfono y la cuarta variable era email. Esas variables yo las quiero almacenar de alguna manera en un texto plano, pero para poder almacenarlas y recuperarlas yo tengo que organizarlas de una cierta forma. Hay varias formas en que se puede organizar esta información dentro de un archivo y una de esas formas es la forma relacional, es decir, en filas y columnas, tal como la almacena el Excel. Y esa es una manera muy fácil de entender, bastante fácil de entender. Entonces acá tenemos nuestro archivo y nos vamos a imaginar que este archivo tiene columnas. Ahí tiene una columna para el nombre, otra columna para la dirección, otra columna para el teléfono, otra columna para el email. Aquí nos pueden sobrar datos. Y filas. Aquí tienen la primera fila, segunda fila, tercera, etcétera. Y ahí es donde se van grabando los datos. Por ejemplo, el nombre lo vamos a grabar en la primera columna, la dirección en la segunda columna y el email en la cuarta. Y como son varios registros, esto recuerden que nosotros le habíamos llamado campos. Las columnas en una tabla relacional son los campos y las líneas son los registros. Los podemos numerar. Podemos decir que este es el registro 1, el 2, el 3, etc. Esto es muy fácil de entender porque ya lo vimos en el Excel. Es muy parecido a hacer una hoja Excel, pero hacerla en un texto plano. Ahora en la realidad, en un texto plano nosotros no tenemos filas ni columnas. Nosotros solamente tenemos un espacio en blanco, tal como lo que estamos viendo ahora. Este espacio en blanco es lo que tenemos nosotros en un texto plano en realidad. Entonces, ¿cómo nosotros ese espacio en blanco lo convertimos en filas y columnas? Creando registros de largo fijo. Creando registros de largo fijo. Ese es el truco. ¿Cómo yo voy a crear registros de largo fijo? Yo defino que para el nombre le voy a reservar 30 caracteres. Para la dirección, 30 más. Para el teléfono le reservo 15 y para el email le reservo 20. Esto yo le puedo reservar los caracteres que quiera, los que estime conveniente. Es lo que se define, lo que se llama la definición de la estructura del archivo. Nosotros creamos un registro.
Los primeros 30 van a ser siempre reservados para el nombre. Los segundos 30 van a ser siempre reservados para la dirección. Los siguientes 15 van a ser siempre reservados para el email. Y los siguientes 20 van a ser siempre, los 15 van a ser siempre reservados para el teléfono y los siguientes 20 para el email. Y si se fijan, acá nos queda espacio y este espacio que nos queda es infinito o muy grande, ¿ya? Es todo lo que nos alcance en el disco. Entonces tenemos que aquí vamos a almacenar los nombres, acá vamos a almacenar las direcciones, acá vamos a almacenar los teléfonos y acá vamos a almacenar los emails. Tenemos que este tiene 30 caracteres, este tiene otros 30, este tiene 20 y este tiene 15. Si yo sumo, tengo 95 caracteres. Y yo podría dejar 5 caracteres más extra aquí, logrando hasta acá. Y voy a decir que mi registro tiene un largo de 100 caracteres. Cuando yo sé que todos mis registros van a tener el mismo largo, yo los registros los pongo uno después de otro y cortándolos a ese largo puedo considerar que son filas en una tabla. En realidad en un archivo no existen las tablas, en un archivo hay solo un espacio en blanco y la tabla nosotros la imaginamos teóricamente al darle largos fijos a los campos y a los registros. Entonces en el caso de la agenda yo voy a tener un registro de largo 100 caracteres. Una vez que yo tengo esa organización, yo puedo guardar los datos imaginándome que están en una tabla, cuando en realidad están en una especie de cinta muy larga. Esa cinta va a tener muchos registros. Ahí vamos a tener un registro, otro registro, otro registro, otro registro, otro, etcétera. Este va a ser nuestro archivo de datos en texto plano. Y cada registro va a tener campos. Y tenemos un campo, otro campo, 4 campos. El nombre, la dirección, el teléfono, el email. El nombre, la dirección, el teléfono y el email. El nombre, la dirección, el teléfono y el email, etcétera. Y cada uno de estos registros va a tener un largo fijo conocido, que va a ser de 100 caracteres. Y cada uno de los campos va a tener un largo fijo conocido, que va a ser de 30. Yo lo puedo definir como me convenga, pero en este caso yo los definí 30, 30, 15 y 20. Y dejé por ahí uno de 5. Con lo que puedo completar los 100 caracteres que tiene cada registro. Veamos entonces cómo se graban en realidad los datos. Yo grabé unos datos usando un programa de agenda modificado, donde está grabando los datos en un archivo de texto en lugar de grabarlos en la misma hoja Excel. Entonces lo vamos a ver. Yo ese archivo de texto lo coloqué en el disco C y en un directorio que le puse prueba agenda. Siempre uno tiene que definir en qué directorio va a poner sus archivos y crear ese directorio, esa carpeta. Y mi archivo le puse agenda.txt. Le puse txt para poder verlo inmediatamente al hacerlo clic, que me lo abra con el bloc de notas. Le hago doble clic y ahí tenemos el archivo que nos muestra que tiene 10 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primer registro tiene el índice, o sea, el que dice cuántos registros hay, y a continuación tiene los diferentes registros. Pedro, Juan, Diego, Arturo, Julián, etcétera, con sus campos. Este es el registro 1, que tiene el campo 1, 2, el campo nombre, el campo dirección, el campo teléfono, el campo email. Pero esto que nosotros vemos aquí es más o menos una ilusión, porque fíjense qué pasa si yo le cambio el ancho al Notepad. Todo lo que estaba tan ordenadito se me desordena, ¿se fijan?
¿Por qué yo lo veo así? Porque en el ancho que tengo, este ancho es exactamente de 100 caracteres. Y por eso me salen ordenados. Pero en realidad no están grabados así, en realidad están grabados de la siguiente manera. Están grabados así. Como una gran cinta. ¿Se fijan? Así es la verdadera organización en que los datos se están grabando. En una gran cinta hacia el lado donde está un registro detrás del otro. Y si yo los recupero después puedo verlos de esta manera, tal como si estuviera en una tabla. ¿Ya? Pero en realidad están grabados todos uno después del otro. Esto de verlo como una tabla es una ilusión solamente porque le estamos ajustando el ancho del visor al largo del registro. Y así es como nosotros grabamos datos en un archivo de texto plano y los grabamos en registros. Los registros tienen en este caso un largo fijo de 100 caracteres y tienen campos de largo fijo de 30, de 30, de 15 y de 20. A continuación vamos a ver cómo se manipulan estos registros, cómo se graban y cómo se leen. Imaginemos que este es nuestro programa, que está en el archivo Excel, y este va a ser nuestro archivo de datos. Este es el programa, está incrustado en una hoja Excel que se llamaría, por ejemplo, agenda.xlsm. Y este es nuestro archivo de datos, que es en texto plano, que yo le puse, por ejemplo, agenda.txt. El programa bien puede escribir datos en el archivo de texto o podría leer datos desde el archivo. Recuerden que el archivo al principio tiene un índice, pongámosle 3, y tiene distintos registros. Ahí tenemos el registro de Pedro con todos sus datos, el registro de Juan, el registro de Diego. Yo puedo grabar un dato o leer un dato desde el archivo de texto. Tengan presente que son dos cosas diferentes. Tenemos el programa acá y acá tenemos el archivo con los datos. El programa puede leer o escribir datos. Como el programa además es una hoja Excel, nosotros podríamos sacar datos del archivo y escribirlos en la hoja Excel. Eso probablemente lo vamos a ver después. Es muy sencillo. Pero pensemos por mientras que vamos a trabajar solamente con los datos en el archivo de datos. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los registros tienen un número de línea, un número de índice que es imaginario. O sea, este sería el registro número 1. A donde está el índice sería el registro número 1. El primer registro estaría en el 2, el segundo en el 3, el tercero en el 4, etc. Para escribir datos en el registro yo uso una instrucción que se va a llamar put. Y para leer datos desde el registro yo uso una instrucción que se va a llamar get. Estas son dos instrucciones del lenguaje. Cada vez que yo quiera tener acceso a un registro, ya sea para escribir o para leer, yo tengo que abrirlo, o sea, open, y cuando termino de usarlo tengo que cerrarlo, close. Tenemos entonces put, que es para grabar un dato, get, que es para leer un dato, open, que es para abrir el archivo, y close para cerrar el archivo. En mi programa yo los datos los voy a guardar en variables. Mis variables van a ser, por ejemplo, en el caso de agenda, nombre. Mi otra variable va a ser dirección. Mi otra variable va a ser teléfono. Y mi otra variable va a ser email. Generalmente estas variables las leo desde, o las descargo en Textbox. El archivo de datos va a tener un nombre de registro, que yo le puedo dar cualquier nombre, pero supongamos que yo lo voy a definir como agen. Este va a ser el nombre del registro. Y este archivo de datos que se llama agen va a tener apellido. Y si mi
archivo tiene nombre, dirección, teléfono, email, va a ser agen.nombre, que va a ser el campo donde se me va a guardar el nombre, agen.dirección, agen.teléfono y agen.email. Tenemos entonces en nuestro programa 4 nombres de variables y en el archivo de datos también tenemos 4 nombres de variables que son los apellidos que toma el registro agen y un nombre variable que es el que tiene el registro completo. En resumen, yo tengo mi programa por un lado y por otro lado mi archivo con datos. Cada vez que yo hago una interacción entre el programa y el archivo con datos, debo abrirlo con una instrucción open. Y cuando termino de usarlo, lo debo cerrar con una instrucción close. Si yo quiero leer un registro, tengo que usar la instrucción get. Y si yo quiero escribir un registro, tengo que usar la instrucción put. Entonces tenemos open, close, get, put. En nuestro programa, vamos a ponerlo con otro color, en nuestro programa nosotros manejamos variables. Y en el archivo nosotros usamos registros y campos. Ejemplo de registro, agen. Ejemplo de campos, agen.email. Cuando yo escribo un registro, veamos primero, yo debo formar el campo agen a partir de las variables. O sea, tengo variables y tengo que crear agen. Cuando yo leo un registro, del registro lo tengo que convertir en nombres de variables. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos aquí la subrutina para grabar agenda. Es una subrutina pública, o sea, puede ser usada por todos los demás módulos. Entonces nosotros dijimos que para grabar primero abríamos, para abrir ponemos open, luego ponemos el nombre y la ruta del archivo. Yo el nombre y la ruta los grabé en una variable que en este caso se llama archivo agenda. Yo en alguna parte definí archivo agenda, dije que era. Luego viene esta parte que se pone siempre, se usa, esto es para decir el tipo de archivo que estamos usando. Estamos usando un archivo random y siempre se pone as1. For random as1 lo vamos a poner siempre porque estamos usando un solo canal para grabar. Y yo le agregué que el largo de los registros iba a ser de 100. Esto se puede omitir, uno puede dejar el largo abierto y va a dejarlo por omisión, lo deja en 255 si mal no recuerdo. Una vez que yo abrí el archivo, lo que hago ahora es formar el registro. Acá estoy formando el registro. Una vez que tengo formado el registro, lo escribo. Con put dijimos que se escribía put 1. Ese 1 es porque se abrió for random as 1. Siempre va a ser for random as 1 y siempre va a ser put 1. Esto, en todos los casos que vayamos a grabar, vamos a poner put 1, coma. En línea, yo tengo la variable de la posición a donde voy a grabar. Si voy a grabar el quinto registro, línea va a ser 6. Acuérdense que es el número del registro más 1, porque en el primero grabamos el índice. Y agen es el nombre del registro, que lo acabamos de formar acá. Agen nombre, agen dirección. Una vez que hemos escrito, cerramos el archivo. Y así es como se escriben los datos en un archivo de texto plano. Veamos ahora cómo lo hacemos para leer desde un archivo. Para leer también es una subrutina pública y también aquí yo le agregué una trampa de error. ¿Qué pasa? Que a veces en el programa me llama esta rutina cuando línea vale 0 y ahí me sale un error y el programa se me queda pegado en un error. Para evitar eso, yo acá coloco una trampa de error con un if, salga de la subrutina sin hacer ninguna de estas cosas. De la misma manera que usábamos para escribir, nosotros tenemos que abrir el archivo idéntico como lo leímos para leer y después que terminamos de hacer todas las operaciones tenemos que cerrarlo. Si ustedes recuerdan, al escribir nosotros poníamos el put al final, ahora es al revés. Ahora nosotros lo primero que hacemos es leer. Leemos,
por el canal 1, desde la posición línea, el registro agente. Y una vez que lo hemos leído, tenemos agent nombre, agent dirección, agent teléfono, agent email, lo pasamos a nombres de variables. Y así es como leemos nosotros. Y lo último que veremos es el módulo en el cual vamos a definir las variables globales y vamos a definir la estructura del archivo que vamos a usar. Las variables globales son variables que tienen que mantener su valor al pasar desde una subrutina a otra. Si no las declaramos como globales, el sistema hace que la variable pierda su valor. Entonces archivo agenda, que es la ruta y el nombre del archivo, línea, que es la posición donde se va a grabar un registro, nombre, dirección, teléfono, email, que son las variables donde vamos a grabar los datos, tienen que ser variables globales. También declaramos como pública a la variable agent, que es donde se van a grabar las porciones del registro. Y la estructura la representamos por el segundo bloque que está abajo. Type en type. Type registro agenda. Y en ese registro agenda nosotros definimos que el nombre será un string de 30 caracteres de largo, la dirección un string de 30, el teléfono un string de 15 y el email un string de 20 en type. Eso es lo que nosotros tenemos que agregar en un módulo. Un módulo es una pieza de código que no está asociada a ninguna user form, pero sus valores, lo que se declara en ese código, vale para todas las user form. Por eso ahí es donde declaramos las variables globales, por eso ahí es donde declaramos la estructura del archivo, de manera que lo podamos usar en todas las user form que nosotros necesitemos. Y eso es todo. Con eso queda nuestro programa listo. Ya podemos entrar a ver en detalle cómo se implementa usando el Excel en nuestro. Ahora vamos, en la próxima clase vamos a ver en detalle cómo se implementa todo esto, el código, en el Excel. Esta clase explicamos en líneas generales, próxima clase lo vemos en detalle. Muchas gracias.